5, Manuel, Miriam. Miriam, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues se llevó a cabo esta audiencia que anunciábamos ayer de procedimiento de juicio abreviado de Armando Escárcega, a quien las autoridades lo identifican como el patrón. Una audiencia, Ciro, de 53 minutos. Contrario a lo que esperábamos los reporteros que llegamos a solicitar ingresar a la audiencia, esta vez sí nos dejaron estar. Tú sabrás que en todas las que han sido las audiencias del patrón, que han sido 4 o 5 audiencias, no nos habían dejado entrar. Ingresábamos y nos sacaban por solicitud siempre de la defensa de Armando Escárcega, de por qué se iban a dar datos sensibles, etcétera. Sacaban a los medios de comunicación. Esta vez no. Esta vez se nos permitió estar ahí. Una audiencia breve, 53 minutos, como tú bien adelantaste ayer, pues ya estaba adelantado un acuerdo sobre la penalidad. Él aceptó la culpabilidad, aceptó la acusación de la Fiscalía General de la República en cuanto a homicidio en grado de tentativa, su participación y asociación delictuosa, y pues eso fue todo. Un hombre de 50 y algo años de edad, abogado, él también es abogado, estudió Derecho y se mantuvo tranquilo. Nosotros lo comentaba con otros reporteros que estuvimos en la sala, pues un hombre que se mantuvo todo el tiempo erguido, atento al desarrollo de la audiencia, hasta que llega la parte, y esto nos llamó mucho la atención, en donde el juez determina y se confirman los 14 años de prisión como sentencia, y ahí se le ve inquieto, se le ve mover la pluma, se le ve acercarse a una abogada que asistió esta vez, al otro abogado principal, David Hernández. Por momentos incluso se interrumpe la audiencia y platica un poco con su abogado, y al final incluso de la audiencia, el abogado David Hernández, que representa al patrón, le solicita al juez que se le puede dejar unos minutos al concluir la audiencia para poderle explicar sobre esta penalidad y las dudas que tenga su cliente. Unos minutos se quedaron después de esta audiencia, pero se acabó. Se acabó, Ciro. Obviamente, ¿qué hace el Ministerio Público? Reduce la mención de los datos de prueba, de las pruebas que tenían en su contra, las hace muy ejecutivas y termina, la gran conclusión es que él acepta haber sido el enlace de que alguien le solicitó atentar en tu contra. Él busca los medios, provee de los medios a esta célula de ejecución, a quienes manda a capacitar a Jalisco, y regresan a principios del mes de diciembre, y el 15 de diciembre lo cita en su casa y les dicen: tienen que concluir el trabajo hoy, lo tienen que matar. Decía el Ministerio Público que el tema fue que porque tú estabas hablando por tu trabajo periodístico, hablando demasiado de una organización criminal. Eso es todo. Lo que hemos señalado aquí, incluso creo, déjame decirte que en tu libro pues tú traes un poco más de información de lo que pudimos escuchar ayer en este juicio abreviado, y eso fue todo, Ciro. La conclusión de 13 Con esto, abogado Javier Esquinca, gusto en saludarte, querido Javier, buen día. Con esto podemos decir que es punto final a toda esta parte del proceso jurídico, del proceso legal. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Miriam, Manuel, muy buenos Javier. días a todo el auditorio. Sí, efectivamente, Ciro, yo podría decir que se cierra una buena etapa del juicio, del procedimiento, en virtud de que se logran todas las sentencias condenatorias, se logra la sanción y el reconocimiento por parte de un juez de que son penalmente responsables de los delitos que les atribuían a todos los que participaron en el evento, en el atentado. Y bueno, la carpeta de investigación sigue en curso. Existen varias declaraciones, entrevistas que fueron recabadas posteriormente a la vinculación a proceso, y respecto de ellas es que existen nuevas líneas de investigación en donde Fiscalía, pues, de cierta manera sigue investigando pues todas las manifestaciones que han vertido estos testigos, estas personas, estos ya sentenciados, para ver si efectivamente pues son verídicas o no.
pero sí podríamos decir que por lo que hace a todos los detenidos, a todos los que participaron en el evento de manera material, pues llegó a su fin, ya se obtuvieron las sentencias condenatorias correspondientes. Bueno, y vamos a ver qué ocurre, porque además esto coincide, Javier, pues, con el cambio en la Fiscalía General de la República. No sé si va a seguir el equipo que creo que de manera tan extraordinaria con nosotros trabajó, el equipo de la Fiscalía de Delitos contra la Libertad de Expresión, encabezada la mayor parte del tiempo por Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. No sabemos qué decisiones va a tomar Ernestina Godoy, si ellos van a seguir en sus cargos, pero pues aquí también se dio esa coincidencia. Termina el proceso, la sentencia ayer del señor Escárcega, a quien apodan el patrón, y todavía en la audiencia de ayer estuvo el equipo que nos acompañó desde hace poco más de 2 años, Javier. Ya veremos qué pasa también en la Fiscalía. Sí, claro. En efecto, pues el hecho de que tengamos nueva titular de la Fiscalía General de la República ha generado pues cambios en la estructura y en el personal de la Fiscalía. Creo que tuvimos suerte en poder culminar este procedimiento con las personas o funcionarios públicos de la Fiscalía que intervinieron, que hay que decirlo, pues fueron muy profesionales estos 2-3 años desde que atrajeron la investigación a la Federación. Han sido muy diligentes, muy profesionales y bueno, pues ahí están los resultados también. Bueno, y fueron 14 las personas detenidas, se obtienen 13 sentencias, ¿eh? No solo 13 detenciones, sino 13 sentencias. Hubo una mujer que por razones, desde luego, de su voluntad, decidió no ir al procedimiento abreviado. Ella está acusada por asociación delictuosa. Si esa fuera su única acusación y hubiera ido por el procedimiento abreviado, pues ya estaría fuera de la cárcel, pero bueno, al parecer tiene otras causas que ya no tienen que ver con lo nuestro, pero pues podemos decir que todas las personas detenidas aquellos primeros días de enero del 2023 sí eran las que participaron en grado distinto, pero participaron en el atentado, fueron detenidas, fueron procesadas y fueron sentenciadas, Javier. Es correcto, efectivamente hubo 14 detenciones desde el año 2023. Por lo que hace estas 14 detenciones, ya existen 13 sentencias condenatorias, 6 de ellas son por el delito de homicidio en grado de tentativa y 13 de ellas por el delito de asociación delictuosa agravada. Efectivamente hay una diversa acusada que optó por irse a juicio. Yo me imagino que por estrategia de su defensa no se fueron a un procedimiento abreviado, que creo que hubiera sido incluso favorable para ella. Sin embargo, pues lo decidió de esa manera y como bien mencionas, pues en ese procedimiento nosotros ya no tenemos reconocida la calidad de víctima porque son unas cuestiones distintas y vinculadas de cierta manera a las que le atribuyen a esta mujer. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier Esquinca, abogado, que me acompañó estos pues casi 3 años, todo el tiempo, junto, desde luego, formando parte del equipo del despacho de don Javier Cuello Trejo. Le mandamos fuerte abrazo. Y Javier Cuello Suart, le mandamos también fuerte abrazo. Gracias a los 3, Javier. No, hombre, nada que agradecer. Y fue un placer poderte servir y representar, Ciro. Gracias, abogado Javier Esquinca. Hacemos una pausa, Miriam, regresamos y ahora sí, para darle ya punto final al tema del atentado. 7:35, volvemos. $7:40, Miriam, nada más para ya terminar Para terminar, ahora sí ya con el tema del atentado, la sentencia de 14 años al señor Armando Escárcega, el patrón.
Pues mira, yo lo que te digo es después, son 3 años, 13 sentencias condenatorias después. Te vuelvo a decir, lo reitero, seguimos como hace 3 años. No se sabe, o yo diría, yo no sé quién te mandó matar y por qué. Aunque hay una narrativa de los implicados, de los 7 principales que tuvieron que ver con esta célula de ejecución, hay una narrativa construida por ellos. Quedan las dudas, y creo que tú reflejas, siempre las has reflejado, y al salir de la audiencia me quedé, Ciro, ¿por qué te mandaron matar? Dicen que encargaron el trabajo por tu labor periodística. ¿Quién? ¿Con qué certeza se llega a este momento en el que tú dices que se cierra esta etapa? Yo diría, se cierra el capítulo de los autores materiales, pero queda se abre el capítulo y que tendría que estar ya en investigación en la Fiscalía General de la República sobre la autoría intelectual, porque esa es la peligrosa, ¿no? Ya hay 13 personas en la cárcel o sentenciadas, pero la célula o las personas que determinaron mandarte matar siguen en libertad. Aquí la pregunta es para la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Ernestina Godoy, con la misma diligencia que se tuvo para investigar a estas 13 personas sentenciadas, con esa misma diligencia se va a investigar y seguir la línea de investigación de la autoría intelectual. Lo veremos, ¿no? ¿Sí, Pues no? es que es muy difícil, ¿no? Pues yo creo que es muy difícil. Pues no sé si difícil, pero tiene que ver con una cuestión de voluntad y de investigación, ¿no? Quien tiene aquí, tú nos dijiste el primer día, a las horas del atentado, nosotros no somos autoridad, nosotros no vamos a hacer ninguna investigación, nosotros vamos a seguir los pasos que esté dando la autoridad y eso es lo que vamos a reflejar con notas, ¿no? Es lo que vamos a decir al aire. No tenemos la capacidad de investigación. El Estado sí lo tiene, la Fiscalía sí. Tu crimen, el atentado en tu contra no ha quedado impune porque hay 13 sentencias, pero es de manera parcial. Sigue faltando el autor o los autores intelectuales y saber el móvil, porque hay un impacto. Si es como dijo la Fiscalía ayer en esta audiencia, y se lo dijo al juez, que fue por tu labor periodística, si no se aclara tu crimen, como han quedado muchísimos impunes, queda también en la impunidad o quedará en impunidad los que vengan, porque saben los delincuentes, saben estas personas que ordenan los crímenes contra periodistas que nunca van a dar con ellos. Entonces yo creo que es importantísimo que se siga la investigación en la Fiscalía. Ellos tienen el poder de la investigación, los recursos para hacerlo, los medios nosotros no lo tenemos. Y pues yo creo que como la gente que te acompaña en este programa como periodista, te digo, ojalá se continúe y como dijeron las autoridades, esta frase que siempre dicen, que se llegue hasta sus últimas consecuencias, vamos a ver si es cierto. Yo no cerraría el capítulo, yo esperaría qué hace la Fiscalía. Gracias. Miriam, Manuel, ¿algo más? Sí, yo quisiera preguntarte al final, ahora sí que al final de por lo menos este capítulo, ¿cómo te sientes tú? Tienes 13 sentencias, la autoridad logró 13 sentencias, algo que en algún momento, pues evidentemente tú buscabas por cómo se ha dado ese procedimiento, pero ¿cómo te sientes después de estas 13 sentencias de personas que, bien o mal, sí participaron en un intento de asesinato en contra tuya? Pues más que cómo me siento, bueno, antes que nada yo te diría muy agradecido con la autoridad. Tomaron el caso, lo siguieron en un primer momento. Desde luego, fundamental el trabajo del equipo de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, el primer trabajo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México y luego el trabajo de la Fiscalía General de la República a partir de septiembre del 2023. Entonces, ¿cómo me siento? Muy agradecido con ellos. Y coincido con Miriam. Seguimos el proceso tranquilos porque vimos que era un proceso justo, es decir, no se había detenido a los primeros sospechosos que estuvieran por ahí, que no tenían que ver. Pronto supimos que sí eran ellos, que sí habían participado, pero como dice Miriam, son
los ejecutores. Ninguno de ellos estaba en esto por tener una diferencia conmigo, ninguna, ni siquiera el señor Escárcega, el patrón. A eso se dedicaban a actividades criminales, los contrataron, los prepararon para esto, aceptaron, fueron al frente, fallaron, los detuvieron y están pagando y pagarán. Entonces, en ese sentido, hay una reparación por parte de la justicia, pero lo sabemos muy bien, ¿no? Desde hace muchos meses se quiso señalar o hacerme ver que detrás del ataque estaba el cártel Jalisco Nueva Generación, y yo decía, bueno, no veo por qué. Vimos pruebas, tuvimos muchas sesiones, hablamos con los fiscales y nada realmente convincente. Yo no sé cuál es la lógica, yo no sé cómo operan, cómo toman las decisiones estos grupos tan poderosos, estos grupos criminales tan poderosos, pero yo me quedo con muchas dudas de que pudieran haber sido ellos, en función del trabajo que nosotros hicimos sobre el cártel Jalisco, Manuel. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, pienso que sí, Ciro. Y en lo personal, en lo anímico, Ciro, ¿cómo te sientes? ¿En lo qué? En lo personal, en lo anímico, con todo esto, en lo personal, bien, en lo anímico. Bien, lo hemos dicho, lo hemos dicho. La vida tiene que seguir. Y esa fue una decisión que yo tomé ahora sí que hace ya varios años, ¿no? El atentado me dio también una muy buena historia periodística que cubrir, que la fui acompañando como reportero, sin dejar de ser, desde luego, y sin dejar de comprender que era también víctima y era parte activa de la investigación y del trabajo procesal, pero pues yo te diría, alguien me puso en esto, alguien contrató a este grupo para que me pusieran en esto, tuve mucha suerte, mucha suerte, y 3 años después aquí estamos, haciendo básicamente lo mismo que hacíamos antes del atentado, con algunos cambios en la vida que también obedecen, y tú lo sabes muy bien, a momentos de trayectoria profesional, a momentos de vida, decisiones que yo ya tenía en mente. Y bueno, pues con el deseo, sí se puede, de poder seguir trabajando todavía un tiempo más y de seguir viviendo, ¿no? No es una obsesión. Se los dije, se los dije a ustedes en privado, lo hemos dicho en público en el programa, lo escribí en un libro. No es una obsesión saber quién trató de matarme, porque entendemos, Manuel, después de tantos años de cobertura de temas criminales, políticos, que llegar al conocimiento real de quién tomó la decisión, quién ordenó esto, es muy difícil. Entonces no es una obsesión, de alguna manera seguiré trabajando, seguiré investigando, seguiré cerca de la investigación, no me hago ilusiones de que se vaya a avanzar mucho por ahí, pero bueno, estaremos atentos, ¿no? Por lo pronto cerramos esta parte, la parte de las personas detenidas, la parte de las personas que sí participaron físicamente en el atentado. Y aquí estamos. Y también porque ayer todavía había personas que decían que por qué les concedimos el procedimiento abreviado a Miriam. Hoy incluso veía el periódico El Hidrocálido. ¿Cómo Gracias, ves? por Le cierto, salió barato. los amigos del Hidrocálido, a ver si podemos ver su primera plana. Decían, le salió barato. No es que le salga barato, 14 años en la cárcel para una persona de... Creo que tiene 57, 58 años el patrón, pues así tan barato no lo es, ¿no? Pero ¿en qué cambiaba para nosotros el que se fueran a un proceso largo y que al final tuvieran... Mira, ahí está, El Hidrocálido, le salió barato, dan 14 años de cárcel al patrón. No, gracias al Hidrocálido por la atención en el tema.
Entonces, ellos dijeron desde el primer momento que no era nada personal. Bueno, pues a eso se dedican. Fallaron, los detuvieron, los encarcelaron, los sentenciaron. Van a estar varios años en la cárcel y bueno, y se acaba esta parte. Y como dijimos, Manuel, y esto lo platicamos también, lo platiqué contigo, ya también, ya vámonos periodísticamente a otros temas, ¿no? Ya no vamos a estarle dando más vueltas al bar y al patrón, porque Ya no hay nada. al menos no en mi caso y no en nuestro caso. Manuel, Miriam. Sí, pareciera, Ciro, pues que ya está bastante cubierto. Hace 3 años, Ciro, que en estas fechas se atravesaba el fin de semana después de tu atentado, era muy incierto, era muy triste el panorama, era muy pues desánimo, ¿no? Por lo menos en mi caso, seguramente en el caso del grupo, de mucha gente que te conoce, que te quiere, que te queremos. 3 años después, pues qué gusto seguir platicando contigo, Ciro, seguir trabajando contigo, seguir trabajando para ti y seguir escuchándote con estas reflexiones y además con una posición que en ese momento ni siquiera nos imaginábamos que iba a suceder, ¿no? Que se iba a avanzar así, que se iba a tener todo en enero. La verdad, sorpresivamente esos avances, como bien dices, ese reconocimiento al trabajo de investigación encabezado por Omar García Harfuch en ese momento y las vueltas de la vida, Ciro, ¿no? La decisión que tomaste de pedirle a la Fiscalía de la República que jalara la investigación, porque pues había una percepción de que en la Fiscalía de la Ciudad de México de Ernestina Godoy, curiosamente, el caso no caminaba. Vueltas de la vida, no tantos años. Hoy la fiscal de la República es Ernestina Godoy, pero dejan un caso ya terminado. Por lo menos hasta ahorita. Sí, es también una historia llena de paradojas y cómo han brincado los personajes, porque si revisas quiénes eran los personajes de la autoridad en ese momento que participaron en la primera investigación, Omar García Harfuch y su equipo, entre ellos Milton Morales, quien sería asesinado meses después, y en el lado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Terminamos 3 años después y el secretario de Seguridad es Omar García Harfuch con varias de las personas que formaron parte de la primera investigación del atentado, hoy en posiciones de mucha fuerza, ya sea en la propia Secretaría de Seguridad, en la Unidad de Inteligencia Financiera o en la Fiscalía General de la República, y Ernestina Godoy relevando a Alejandro Guerra en la Fiscalía. Esa sería otra historia en sí, ¿no? Pero Así bueno, es. esas ya que las hagan, que las escriban otros, si les interesa el tema. Aquí estamos, vamos para adelante. Muchas gracias a todas las personas que han estado cerca, muchas gracias a la autoridad, muchas gracias desde luego a los abogados y también decirlo, a los funcionarios de la Fiscalía General de la República. Saludos al equipo de Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. No sé si va a seguir en su cargo o no, pero muy agradecido con ellos. Y ya llevamos 3 días diciendo que le vamos a dar punto final al tema. No, bueno, pues ahí está, Ciro. Ponle punto final, final, Miriam. final. Manuel. El final. Es el epílogo del epílogo, dijera el clásico. Es el epílogo del epílogo. Vamos a estar aquí 2 años hablando del epílogo. Ya ahí murió. Vamos. Cerrado Ya, el capítulo ahí murió. de la autoría material. Bye. Sí, señor. Al menos por la mañana. Por la mañana. De acuerdo. Bueno, vamos a pausa. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos también. Gracias, Ciro. Muchas gracias en especial a ustedes dos. Ahora sí, vamos a pausa. Son sin epílogos ni nada. Son las 7:55. Hacemos una pausa. Volvemos.